Hay una pregunta que un buen amigo me ha hecho varias veces y yo quiero hacerles esta pregunta esta mañana. ¿Ustedes creen en los milagros? ¿De veras? Dios es el Dios de los milagros. El que hace lo que nosotros no podemos hacer. El que utiliza medios sobrenaturales para hacer posible una bendición en nuestra vida. Y estamos muy contentos hoy por verles a todos, pero especialmente por tener con nosotros a estos dos amigos, hermanos nuestros por los cuales ustedes estuvieron orando durante este año. Personas que tuvieron que luchar con una tremenda enfermedad, pero que el Señor les dio el valor y les ha dado la bendición de experimentar ese milagro en el Señor. Y me voy a permitir leer lo que Rafael, mi buen amigo, y Esperancita, que están con nosotros esta mañana. Rafael escribió la tarde que hicimos una vigilia con sus amigos y vecinos para agradecer al Señor por lo que había hecho en sus vidas. De hecho, hicimos una vigilia en casa de ellos antes de empezar ese tratamiento intensivo de quimioterapia y radio. Y ahora, cuando habían llegado a esa culminación, nos reunimos para alabar y agradecer al Dios del cielo. El año 2015 en nuestras vidas, la de Esperanza y la mía, ha sido desde todo punto de vista diferente. Desde sus inicios fuimos sorprendidos con situaciones y retos que jamás habíamos imaginado. La sumatoria de todos esos eventos han cambiado para siempre nuestras vidas, pero no para lamentarnos por las cosas que hemos dejado atrás, sino por el entusiasmo y la curiosidad que el Maestro nos permite cuando dentro de su generosidad nos brinda la oportunidad de iniciar con alegría una nueva vida. Sí, en efecto, los exámenes médicos de rutina que solemos realizar en enero condujeron a los galenos a ubicarnos en el mes de marzo como dos personas más de los protagonistas que diariamente se suman al evento denominado por ellos mismos lucha contra el cáncer. Sin temor de nuestra parte y rebosante de seguridad y energía, gracias a ese concepto de fe que desde pequeños nuestros padres y maestros supieron inculcarnos, dimos un paso adelante. Deseábamos servir con humildad, razón por la cual nos inscribimos y fuimos aceptados para participar en algunas de las innumerables pruebas que día a día se inicia en búsqueda de soluciones a este flagelo que de tiempo atrás viene diezmando a la humanidad. Como voluntarios, pasamos las pruebas que nos exigían y finalmente nos acogieron para participar en lo que Rafael dice cariñosamente, la competencia a remo, recordando aquel incidente de Jesús en la barca, cuando en el momento de crisis mayor el Maestro estaba allí para colocar con su presencia la quietud al mar embravecido y traer una bendición para todos los que estaban con él. Se nos proveyó de una pequeña embarcación con un compartimiento en proa que hace honor a dos glándulas situadas al lado del oído junto a la mandíbula inferior denominada parótidas, y otro compartimiento en popa que hace honor a esa pequeña glándula unida al cuello de la vejiga que conocemos como la próstata. En el primero y con su respectivo remo como herramienta de trabajo se ubicó Esperanza, y este servidor asumió con orgullo el cargo de remero mayor en el compartimiento de popa. Como en toda competencia, quienes se inscriben tienen ínfulas de ganadores. En nuestros casos eso fue lo que ocurrió. Luego de 3 angustiosos meses en desarrollo de la prueba con corrientes turbulentas y vientos huracanados,
pudimos felizmente y con la gracia de Dios alcanzar la otra orilla. Hermano Vegas, estamos recordando su testimonio aquí, cómo Dios manifestó el poder en su vida. Esta expresión en el lenguaje y en los tiempos del Maestro es el mayor premio que se nos permite a quienes con decisión clamamos por la oportunidad de una nueva vida. Atrás no queda una tragedia. Los restos visibles son los cimientos de lo que será la edificación de nuestra nueva vida. El milagro se ha cumplido y hoy queremos compartirlo con ustedes. Humildemente le damos gracias al Señor por todo lo que nos ha ocurrido y de corazón clamamos les bendiga por su generosidad y el regalo de su presencia en este día. Muy generosamente Él coloca aquí a Bernardo y Elizabeth el mejor de nuestros reconocimientos por la labor que han cumplido en desarrollo de la misión que el Señor les ha encomendado. Mención de honor para Joseph, Barbarita y Andrés, quienes con su esfuerzo físico han forjado en nuestro jardín una muestra de lo que a partir de hoy denominaremos el regalo de vida. Dios nos bendiga a todos con todo nuestro afecto, Rafael y Esperanza. Alabamos a Dios y agradecemos por la bendición que ha concedido a sus hijos, que nos anima hacia el futuro incierto, hacia los momentos difíciles que todos enfrentamos, aún en el momento final de nuestra existencia, porque todos somos pasajeros en este viaje de la vida. En algún momento el Maestro, el Dios eterno, nos llama al descanso, pero qué bueno saber que Él está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin. Qué bueno saber que no estamos solos. Qué bueno saber que a nosotros los humanos nos cuesta entender que no es solamente lo que ven nuestros ojos o perciben nuestros sentidos lo que nos rodea. Es importante que esta mañana, al venir a este templo, ustedes y yo clamemos al Dios del cielo para que repita la operación que hizo con ese siervo de Dios, rodeado por el ejército enemigo que venían a destruirlos, y cuando la persona que le acompañaba le dice al profeta Eliseo: ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados del ejército de los sirios, nos van a destruir. Entonces el profeta le ruega al Dios Todopoderoso: Señor, abre los ojos espirituales de mi siervo para que él comprenda que hay un mundo espiritual, que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Y dice la palabra en Reyes que cuando él hace esa plegaria, el Señor permite que los ojos de Giesi se abran espiritualmente para poder ver el ejército del Señor acampando alrededor de ellos. Ángeles poderosos del cielo estaban alrededor de ellos. He llamado al mensaje de esta mañana: el ángel de Jehová es real. ¿Lo crees? ¿Crees que tú tienes un ángel que el Señor ha colocado en tu vida? ¿Crees que está contigo esta mañana? Si nuestros ojos hoy fueran abiertos como los de aquel siervo, verías a tu lado tu ángel guardián, el que el Señor ha designado para conducirte en la vida. Y la palabra del Señor nos presenta muchísimos pasajes en los cuales se manifiesta una teofanía. Y la teofanía es una aparición temporal, una manifestación de Dios en la vida de una persona para traer un mensaje especial, para darle seguridad, para darle consuelo, para conducirle en el camino que el Señor ha trazado. Yo he escuchado muchas historias desde el tiempo que realizábamos el Ministerio de las Publicaciones y Colportaje, de colportores que allá en Colombia testificaban de cómo el ángel de Jehová les acompañó en un momento sumamente difícil. Pero últimamente hemos sido testigos de esa misericordia del Señor. Y voy a cerrar esta mañana la reflexión en su momento compartiéndoles lo que nos pasó hace aproximadamente un mes en Colombia cuando fuimos con mi esposa y pudimos certificar que el ángel de Jehová es real. Abran su Biblia conmigo en el libro de Éxodo y vamos al primer pasaje que presenta las Sagradas Escrituras. Éxodo, el capítulo 3.
Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés fue llamado por el Señor para cumplir esa misión especial, se nos dice en la Biblia que el Señor tuvo una teofanía con Moisés. De hecho, busqué la explicación de la palabra ángel de Jehová y menciona un título dado a aquellos ángeles siervos de Dios a quienes se les ha dado tareas específicas para adelantar los propósitos de Dios con la humanidad. Estas tareas incluyen el dar revelación, guía, ánimo, advertencia y la ejecución de juicios sobre aquellos que se oponen a los propósitos del Señor. Esta primera declaración, hay varias en Génesis, pero voy a tomar esta de Éxodo, capítulo 3, versículos 2 al 6. Y nos dice allí la palabra del Señor que ese día Moisés apacentaba las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Versículo 2. Y le apareció ¿quién? ¿Qué dice su Biblia? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque por causa de la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y el ángel de Jehová dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo temor de mirar a Dios. Mis amados, esa manifestación poderosa de ese día era la manera como el Señor quería revelarse a su siervo y darle la seguridad que la misión que le había encomendado, después de haberlo preservado en las aguas del río Nilo, en la historia bíblica que ustedes y yo conocemos muy bien, ahora lo tenía preparado no para ser el príncipe de Egipto, para el cual se había venido preparando en la Universidad de Egipto y que se había convertido casi en un egipcio él, dentro de las proyecciones que tenía en el gran imperio. Pero Dios lo tenía como un siervo, como un príncipe del Señor. Como el Señor también te ha llamado a ti, me ha llamado a mí esta mañana, para que podamos ser príncipes y princesas del Señor Jesucristo. Para que podamos comprender, mis hermanos, que hay una misión especial de parte del Señor para cada uno de nosotros. Y allí el ángel del Señor le revela a Moisés los planes y cómo él debe cumplir esa misión. Así que podemos decir, en primer lugar, que el ángel de Jehová se identifica con el Señor Jehová, el Dios del cielo y de la tierra. En este caso se manifestó a él. En Génesis 16 se manifiesta a Agar cuando su niño estaba que perecía de sed en el desierto. Se menciona también que el ángel de Jehová se manifestó en muchas ocasiones. Veremos algunas otras. Por ejemplo, la palabra nos dice que ángel de Jehová también es distinguible de Jehová, porque en Samuel se menciona en el capítulo 24, segunda de Samuel, versículo 16, que el ángel del Señor fue para cumplir una misión de juicio sobre la ciudad, sobre Jerusalén. En Zacarías 1, 12 y 13 se menciona, el ángel de Jehová respondió y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo tendrás piedad de Jerusalén? En Lucas 1:19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Seguí buscando a través de la Biblia y el espíritu de profecía algunas declaraciones en cuanto al ángel de Jehová o el ángel del Señor. Y se nos menciona que el ángel de Jehová está activo de diferentes maneras.
Unas veces viene para llamar y hablar, otras veces el ángel de Jehová se manifiesta en un contacto físico con las personas. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 5. ¿Recuerdan cuando el profeta estaba huyendo de la persecución de Jezabel? Y dice allí Primera de Reyes 19, 5 y el versículo 7, y el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque te queda un largo camino. Así que hay manifestaciones de la presencia del Señor a través de su ángel o el ángel de Jehová, como lo estamos leyendo en la palabra. También encontramos en la Biblia que el ángel de Jehová se muestra en apariencia humana. Se manifiesta en apariencia humana. Y cómo me sorprendió esto al leer todas estas declaraciones. ¿Recuerdan en Génesis 18:2? Cuando narrando la experiencia de Abraham, alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta a su encuentro para recibirles y se postró en tierra. Y allí Génesis 18 narra ese momento cuando Abraham da hospitalidad a esos 3 personajes. Él les invita a venir a su casa, y luego ellos, 3 ángeles del Señor, y allí estaba el mismo Señor para decirle a Abraham lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Y recuerdan que cuando Abraham entiende que está la presencia del Señor allí y sus ángeles, él comienza a hacerle una apelación en relación a su sobrino Lot y su familia para que fuesen preservados allí. Así que en ese pasaje de la Biblia se nos indica que tuvo contacto, se muestra el ángel del Señor en apariencia humana. Aparece también en forma sobrenatural y frecuentemente a algunos les ha impresionado su presencia con reverencia. La Biblia dice con temor. Se menciona, por ejemplo, el pasaje de Números 22 al 24, cuando Balaán, recuerdan, el profeta que Dios le había encomendado una misión, no cumple esa misión, sino que va y se presta para una alianza con el enemigo del pueblo de Dios, y recibiendo dones y talentos, vende su conciencia y va para maldecir al pueblo de Dios. Y mientras iba en su asna, recuerdan que allí hubo una teofanía, aparece el ángel del Señor, y lo interesante es que el asna, que no entiende, que no razona, ve al ángel del Señor, y Balaán no lo recibía, no lo comprendía. Y ahora dice allí Números cómo el Señor se presenta, y finalmente Balaán reconoce que está haciendo mal, que su camino es equivocado, y ve esa presencia del Señor. En Primera de Crónicas 21:16 se narra de David que alzando sus ojos vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano para hacer un juicio ante la desobediencia de su pueblo. Así que hay diferentes pasajes, mis hermanos y amigos, que nosotros podemos encontrar respecto a esta expresión, el ángel del Señor o el ángel de Jehová. Y hay varias funciones que el Señor permite a través de su ángel. Revela información con frecuencia sobre nacimientos y acontecimientos a venir. ¿Recuerdan cuando aparece a Daniel para hacerle la revelación de lo que pasaría? Cuando aparece en la Biblia a Zacarías, cuando aparece antes del nacimiento de Juan para avisarle que vendría Juan como quien prepararía el camino para el Señor Jesucristo, el ángel del Señor afirma promesas y da bendición. Y hay muchos pasajes que pudiéramos tomar esta mañana, alrededor de 80 por lo menos pasajes que podemos notar y leer acerca del ángel del Señor y el ángel de Jehová. Pero yo voy a invitarles para que leamos 2 solamente esta mañana. El primero de ellos está en el Salmo 34. Vayan conmigo, por favor, en sus Biblias, Salmo 34, y vamos a leer este pasaje que nos menciona David. Y vamos a leer primero el versículo 6.
porque aquí viene la razón por la cual se da la promesa del ángel del Señor con nosotros. Salmo 34, el versículo 6. ¿Ya lo encontramos en nuestras Biblias? Muy bien. Este pobre clamó. ¿Y qué sucedió? Y le oyó Jehová. ¿Y qué hizo el Señor con él? Y lo libró. ¿Creemos en eso, mis hermanos? Hay una promesa maravillosa. Sé que esta mañana hemos venido, muchos de nosotros, con una carga en nuestro corazón. Hemos venido con una angustia en nuestra vida. La noticia de un ser amado, esa enfermedad, la situación financiera. Yo no sé qué pase, el hogar que está en crisis en este momento y has luchado de una manera, de otra manera y no hay una solución. Pues quiero decirte que esta mañana la palabra nos invita a acercarnos como David. Este pobre clamó. ¿Y qué va a suceder cuando tú clamas al Señor? El Señor responde y dice la palabra y lo libró de todas sus angustias. Y aparece esta promesa maravillosa, versículo 7. El ángel de Jehová acampa en derredor de ¿quiénes? De los que le temen y lo defienden. Temor en la Biblia es reverencia. Y noten ustedes, el ángel del Señor no dice está allá adelante, no dice está detrás, dice acampa en derredor. Es decir, que hay un cerco protector en tu vida y en mi vida cuando tú crees en el Señor, cuando tú te aferras al Señor, cuando tú esperas en el Señor, cuando tú confías en el Señor. Hoy estamos rodeados por la presencia maravillosa del Señor. ¿Y sabes qué sucede? El versículo 8, cuando llegamos a esta experiencia, gustad y ved que es bueno el Señor Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Uno de los apóstoles que confiaba en el Señor fue el apóstol Pedro. Ustedes recuerdan la historia de Hechos de los Apóstoles, cuando Herodes decidió acabar con Pedro, lo hizo tomar prisionero, puso su guardia especial, y cuando el apóstol esperaba el amanecer para que se cumpliese la orden de Herodes de ejecutarlo, la Biblia nos narra que el ángel del Señor vino y lo tocó. Había podido dormirse, imagínense uno pensando que va a ser ejecutado la mañana siguiente y ahora está durmiendo tranquilamente, porque es que él había aprendido a confiar en el Señor. En las crisis y en las pruebas, si tú y yo depositamos nuestra confianza en el Señor, podemos estar tranquilos y confiados en Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice el profeta Isaías. Y ahora el ángel lo toca, lo despierta, le dice que se coloque su capa y que lo siga. Y la manera extraordinaria y sobrenatural como el Señor actúa, pasaron, las puertas se abrieron, los guardias seguían durmiendo. Pedro no creía cuando finalmente está fuera de la cárcel y ahora le dice, estás libre, ve y continúa cumpliendo la misión. Y el apóstol Pablo iba rumbo a Roma. Él le había pedido al Señor le diera la oportunidad de predicar el evangelio en el centro del imperio romano. Él quería que el evangelio llegase hasta la casa del César. Y el Señor lo lleva no de la manera como él pensaba. Va como un prisionero de Roma. Se lo entregan en Cesarea al centurión que comandaba esa expedición. Dice la Biblia en Hechos capítulo 27, que es el pasaje que vamos a leer ahora, cómo hacen varios recorridos, lo montan primero en un barquito, después en otro, hasta que encontraron un barco que venía de Alejandría para llevar comida a Roma. Egipto era el granero de los romanos y llevaba ese barco, iba cargado de trigo para Roma. Y allí en ese barco finalmente suben al apóstol Pablo. Pero sucede, dice la Escritura, en Hechos el capítulo 27, que la situación no era la mejor porque estaban en el mes de octubre como ahora, y venía el invierno, los vientos eran muy fuertes, terribles,
Ahora mismo leíamos en las noticias ayer, estamos siguiendo eso de ese huracán como nunca antes sobre Puerto Vallarta en México. Nunca antes se ha presentado un huracán de esa categoría. Y aquí viene también un huracán. El apóstol le dice al dueño del barco y al timonel del barco: mire, lo mejor es que no sigamos, porque puede haber mucho daño y perjuicio, y habrá de ser la navegación, no solo el cargamento, sino la nave. Pero el centurión, versículo 11, estoy en Hechos 27, creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Nosotros, mis hermanos, somos muy dados, porque somos humanos, somos racionales, y estamos dispuestos a creer lo que el pensamiento científico, el pensamiento del hombre, la psicología nos dice, el razonamiento humano, la filosofía nos dice, y la palabra del Señor muchas veces la dejamos a un lado, cuando nosotros debemos en primer lugar creer lo que Dios ha revelado en su palabra, porque esta es verdad, es seguridad para ti y para mí. Y no hicieron caso. Y el centurión dijo: vamos a seguir. Y cuando estaban en el viaje, versículo 13, y soplando una suave brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, izando velas, iban costeando Creta. Pero no mucho después se levantó en su contra un viento tempestuoso que se llama Euroclidón, viento del nordeste que levantaba unas olas terribles. Y siendo arrebatada la nave, versículo 15, y no pudiendo resistir contra el viento, resignados, dejamos la nave a la deriva. Y corriendo a sotavento de una pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos salvar el esquife, esa nave, ese bote salvavidas que llevaban amarrado a los barcos allí, el cual subido a bordo usaban de refuerzos. Comenzaron a ceñir la nave, y teniendo temor de que diesen en la Sirte, era una zona de bancos de arena donde habían encallado muchísimos barcos. Noten ustedes, hay una crisis, hay un problema, hay una tempestad, un viento que aparece cuando menos se espera, y ahora ellos tratan de solucionar las cosas humanamente, tratan de subir el bote, amarrar la nave, hacer refuerzos, hacer todo aquello. ¿Les suena algo parecido cuando nosotros enfrentamos una crisis? Cuando viene un viento de esos que no esperamos, cuando el barco de nuestra vida navega tranquilamente, cuando todo va muy bien a nivel de la familia, de la casa, de las cosas, de nuestro estudio, de lo que estamos, y de pronto viene ese viento de una manera u otra en esa noticia terrible que te llega, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y comenzamos a actuar humanamente, comenzamos a ceñir las cosas, comenzamos a tomar decisiones, a buscar cómo lo podemos hacer, porque nos han condicionado en este tiempo a través del humanismo que hay que depender lo que el hombre hace, que tú eres, en otras palabras, un Dios pequeñito que lo puede solucionar todo. Y ellos fracasaron. Fracasaron, mis hermanos, porque dice el versículo 19, y al tercer día nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave. Ya no sabían qué hacer, botaron el trigo, todas las cosas que habían en la nave, para tratar de salvar la nave. Finalmente, versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: señores, debían por cierto haberme oído y no haber zarpado de Creta para recibir este año de pérdida. Vamos a llamarle a esa declaración un santo regaño de Pablo, porque les hizo pensar: si ustedes hubieran seguido la indicación que Dios me había dado, no estaríamos en estas circunstancias. Pero qué bueno que el Señor no solamente nos llama la atención cuando tomamos el camino equivocado, sino que siempre nos muestra una solución. Eso es lo que me apasiona de Dios, eso es lo que me encanta de mi Dios, que no solamente mira, sí, me equivoqué, tomé el camino equivocado, me fui por el lado que no debería ser, pero no es el Dios que me condena, no es el Dios que me dice: te metiste por eso, ahora ve a ver cómo sales solo. Es el Dios que está a nuestro lado para presentarnos una alternativa, si nosotros confiamos en Él, para decirte que tú eres lo más importante para Él,
para decirte que a los que Dios amamos todas las cosas nos ayudan para bien, para decirte que mi Dios suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Por eso alabo a ese Dios. Versículo 23. Y ahora voy a pedir que leamos unas declaraciones que aparecen acá. Los ángeles aparece en el libro Conflicto de los Siglos, página 566. Ellen White escribió lo siguiente. Volvemos a la cita pasada, por favor, a la cita pasada. Se nos menciona allí, vamos a ver en esa. Cada discípulo de Cristo tiene ¿qué cosa? ¿O tiene quién? Un ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder ¿de quién? ¿Alabamos a Dios por eso? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ahora miremos este especie de jeroglífico que está resumiendo el versículo que acabamos de leer. Allí está Pablo. Y ahora Pablo dice, esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel del Señor, ¿a quién? De quien soy y a quien sirvo. Estamos leyendo exactamente el versículo 23. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué maravilloso que nosotros podamos recordar que esta mañana el ángel del Señor está con nosotros. Que esta mañana podemos exclamar como exclamó Pablo en esa ocasión, el ángel del Señor, el ángel del Señor. Pablo tenía esa convicción, esa seguridad. No estaba solo. La tormenta, la situación difícil, pero el ángel del Señor estaba con él. Y ese ángel del Señor, del cual dice Pablo dos características especiales para que esto funcione. En primer lugar, una convicción que todos necesitamos tener. El ángel del Señor, ¿de quién soy? Eso es pertenencia. La bendita seguridad que tú y yo pertenecemos al Señor. Que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Que Dios tomó su tiempo para hacerte único y única y botó ese molde porque no hay otra persona en este planeta Tierra igualito a ti en todos los detalles como el Señor te creó o como Dios te hizo, para decirte que eres especial, que si el Señor dice la palabra y lo usó el Señor Jesucristo, que Él tiene contado nuestros cabellos. Algunos que se nos está cayendo el pelo, más fácil el trabajo para el Señor, ¿cierto? Pero allí está el Señor. El cabello contado. Si Dios se preocupa por los pajaritos, dice la palabra, ¿cuánto más no se va a preocupar el Señor por ti? Qué bendita seguridad que hoy podamos decir, el ángel del Señor de quien soy. Que tú y yo podamos tener esa seguridad. Pertenecemos a nuestro Dios por creación y le pertenecemos por redención. Porque hace 2000 años Jesús vino a este planeta para pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar, para hacer posible esa hermosa declaración: todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para tener la convicción que esta mañana en esa pertenencia del Señor, tu vida está escondida perfectamente en las manos del Señor. Y que no importa lo que pase, lo que venga, lo que suceda a tu alrededor, tu vida está asegurada en Cristo Jesús. El ángel del Señor, de quien soy, pertenencia, pero también dice a quien sirvo, obediencia. Dos características importantes, no solamente pertenencia, sino también obediencia, es decir, dispuestos a seguir, dispuestos a escuchar la instrucción que mi Dios que me ama, el Dios que me creó, el Dios que me redimió, me ha dejado en su santa palabra. Cuando eso se efectúa, entonces es real, el ángel del Señor está a tu lado para conducirte, para bendecirte.
para que tu vida pueda ser una vida nueva en el Señor. Y Pablo termina diciendo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. En esa hermosa declaración, mis hermanos, podemos recordar lo que Matthew Henry escribió respecto a este incidente de Pablo. Al contrario que Jonás, Pablo no era la causa del desastre, sino el consolador durante el desastre. Nadie quería comer, todos estaban amargados, apesadumbrados, llenos de miedo, y ahora Pablo aparece para decirles: coman, porque el Señor me ha prometido que vamos a salir adelante. La nave se va a perder, pero ninguna vida se va a perder. También encontramos esta declaración: pero Pablo no pone el énfasis en el ángel de Dios, sino en ¿quién? En el Dios del ángel, que era el Dios de Pablo y de quien era y a quien servía. Y esta mañana quiero poner énfasis no en el ángel de Jehová, sino en el Dios del ángel, porque Él es el que hace posible la bendición en tu vida, la paz, el gozo, la seguridad, la esperanza, la fe que crece, la certeza de que muy pronto este drama va a terminar de muerte, violencia, enfermedad. El miércoles en la noche, en este lugar despedimos a mi hermano del alma, Ever López. A las 6:30, una guardia especial del ejército norteamericano entró por este templo e hizo un servicio especial. Le entregaron la bandera a Elibet. Estuvimos aquí para ser reconfortados en el Señor. Y me acuerdo la última vez que hablé con Ever, con quien nos levantamos, como contábamos, el miércoles de noche de niños en la ciudad de Cali, Colombia, cuando su mamá murió en los brazos de mi madre, y ella le encomendó antes de morir a Ever como su hijo. Y yo le preguntaba: Ever, ¿has venido luchando como un guerrero contra esta enfermedad? Este momento la situación es bastante crítica. ¿Qué piensas de tu vida con el Señor? Y él expresó: estoy confiado en Dios. Mi vida está en sus manos. Y qué seguridad, mis hermanos, que al regresar Jesús, mi hermano Ever escuchará la voz del Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Saben, mis queridos? Qué bueno saber que el Dios del ángel está con nosotros esta mañana. Qué bueno saber lo que una vez más escribió Matthew Henry: si en Dios el decir y el hacer no son dos cosas, sino una, también en nosotros deberían ser una, el creer y el gozarse en el Señor. Hoy desafortunadamente se habla de un evangelio sin compromiso, de un evangelio sin poder. Pero el Señor nos invita a unir las dos cosas: creer con gozo, con seguridad, con obediencia, con compromiso de amor a ese Dios eterno y poderoso. Pero también leemos esta declaración que me impresionó muchísimo. Aparece en Hechos de los Apóstoles en la página 124. Dios envía a sus ángeles a salvar a sus escogidos de la calamidad, a protegerlos de pestilencia que anda en oscuridad y de mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91:6. Repetidamente, y ayúdeme a leer esta última parte de esta declaración. Repetidas, los ángeles han hablado con los hombres como un hombre habla con su amigo, y los han guiado a lugares seguros. Vez tras vez, las palabras alentadoras de los ángeles han renovado los espíritus abatidos de los fieles. ¿Lo crees? El ángel del Señor está contigo y conmigo esta mañana. Al estar en la ciudad de Cali, en casa de mamá, vino una amiga para visitarnos esa noche o esa tardecita, y hablamos
de otro gran amigo, siervo de Dios, que había descansado hacía poco en el Señor, el pastor Jaime Campo. Y mi esposa me dice, sería bueno que visitáramos a Socorro, su esposa. Había tenido el privilegio varios años atrás de casar a Jaime y a Socorro en el santo matrimonio, tal como el Señor lo indica en su palabra. Dios les había bendecido con 2 hijos. Su niña vive en Orlando, el hijo está allá en Colombia. Tuve la oportunidad de estar con Jaime en los momentos últimos antes de su descanso y de nuevo me animó y fortaleció su seguridad en el Señor. Cuando nuestra vida está puesta en las manos de Dios, siempre podemos enfrentar esos eventos con esperanza, con seguridad, con consuelo. Y pensamos en visitar a Socorro, así que la llamamos por teléfono, se puso muy contenta. Me contó que estaba saliendo en un viaje hacia la ciudad de Bogotá, la capital en Colombia, esa misma noche, pero que tenía media horita, así que nos fuimos con él y para allá a verlos. Nos dimos el abrazo cariñoso, renovamos nuestros votos de confianza y seguridad en el Señor. Pero hubo algo que nos mencionó Socorro que impactó la vida de él y mi vida. Y tiene que ver con lo que estamos leyendo en la Biblia en este momento. Tiene que ver con lo que la sierva de Dios ha escrito. Porque ella nos contó que la noche de la crisis final en la vida de Jaime, del pastor Campo, vino el rescue, lo llevaron en una ambulancia hacia la clínica Farallones de la ciudad de Cali, allí en Colombia. Jaime Jr. ha trabajado en esa dirección, formando parte de los cuerpos de rescate. Ha vivido muchas experiencias con pacientes, llevándolos a la clínica o a los hospitales. Llegaron al sitio, tomaron a Jaime en una camilla, lo llevaron a la sala de emergencias. El médico viene y le dice, esperen ustedes aquí, vamos a tratar de hacer lo mejor por él. Y notaron que cuando cerraron la puerta, se podían ver lo que estaba pasando al interior por 2 espacios de vidrio que había allí. 2 espacios allí. Y después de un tiempo, el doctor sale, el jefe de emergencias, y le dice a Socorro y a Jaime Jr., señora, la situación de su esposo es muy difícil, muy complicada. Este cáncer que tiene es sumamente doloroso. Y si algo le puede consolar, es el mejor momento para que él descanse y no tenga que enfrentar lo que viene después. Tengan ánimo, paciencia, haremos lo mejor. Se entró. Después de un tiempo ellos estuvieron aquí orando, los 2, mamá e hijo, y deciden mirar. Y viene Socorro y mira por el espacio que había hacia lo que estaba pasando allí en la sala. Y Jaime, el hijo, se coloca del otro lado y ambos miran la escena allí al interior. El doctor que acababa de salir, el jefe de emergencia, estaba a la cabeza de la camilla donde estaban tratando de hacer lo mejor por Jaime. Lo tenían entubado, el equipo de enfermeras y otros médicos estaban al lado, pero notaron, y fue lo que les impresionó, ver a otro médico con su atuendo de médico, ellos le llaman allá pijama de médico, de color café oscuro, que estaba a los pies de la camilla, es decir, a los pies de donde tenían al pastor Jaime Campo, que estaban haciendo el procedimiento. Y a este médico lo vieron de esta manera, en esta posición, mirando hacia Jaime, mirándolos hacia ellos. No intervenía, no hacía nada, solamente miraba. Pasaron unos buenos minutos y después de un tiempecito ven ellos como ese médico que estaba parado contemplando sale, viene hacia donde ellos, le coloca la mano a Socorro en el hombro y a Jaime en su hombro
las damas son más observadoras que nosotros los varones. Y Socorro dice que miró a ese médico, un rostro resplandeciente, unas canitas en un costado aquí de su pelo, venía con los ojos llorosos, coloca las manos y les dijo los siguientes 5 cosas. Ustedes son creyentes. 2. Dios es el dador de la vida. 3. Él lo sabe todo. 4. Confíen siempre en Él. 5. Nunca los va a desamparar. Les tocó sus hombros, dio media vuelta y se fue por un pasillo que había en ese lugar. Socorro nos contaba a él y a mí y Jaime que se quedaron mirando a ese doctor, les impresionó muchísimo. Y sobre todo a Jaime, que ha estado haciendo esa labor como paramédico, y ver a ese doctor con los ojos llorosos que sale de allá, y lo vieron caminar, notaron cómo allá adelante había 2 enfermeras que estaban conversando una frente a la otra, y vieron cómo él pasó por en medio de ellas. Normalmente cuando unas enfermeras están allí, viene un médico, normalmente lo saludan, doctor, o en fin. Pero ellas siguieron conversando, él pasó, llegó al fondo donde hay una puerta, tomó a la derecha hacia los consultorios de varios médicos y desapareció en ese costado. Siguieron ellos aquí en ese momento, sacan a Jaime, lo traen en una camilla, el doctor le dice, vamos a llevarle un cubículo especial, pueden estar ustedes con él durante el tiempo que todavía Dios le permita de vida. Socorro dice, pastor, vi en el rostro de mi esposo una paz, una tranquilidad, que nos llenó de ánimo y de fortaleza. Nos acercamos al cubículo donde lo llevaban. Entró un hermano de ella en ese momento y Jaime, el hijo, le dijo, mami, ya que mi tío está contigo aquí, yo quiero ir a hablar con el doctor que salió a hablar con nosotros. Jaimito se fue por el mismo pasillo, llegó al fondo de la puerta, allá hay un guardia, y le pregunta al guardia, señor, el doctor que pasó ahora por aquí, ¿qué consultorio tiene? Y entonces él le dijo, ¿cuál doctor? Y Jaime le repite, el doctor que pasó por aquí ahora, un doctor que tiene una batola, una pijama de color café oscuro. Y el guardia le dice, señor, lamento decirle, todos los médicos de esta clínica, su pijama, lo que ellos utilizan es de color azul, no hay ninguno café oscuro. Entonces Jaimito Junior le dice, señor, puede ser uno de los especialistas que están en los pisos superiores y bajó en ese momento acá, porque él habló con nosotros. Y el guardia le dice, lo lamento, los especialistas que vienen aquí vienen de bata blanca, no hay ninguno con ese color que usted describe. Usted se equivocó. Jaime regresa donde su madre. Minutos después, el pastor Jaime Campo descansó en el Señor Jesucristo, en medio de la paz, de la confianza, de la seguridad de su esposa. Y ahora Socorro, abrazando a mi esposa, le dice, Eli, conocimos el ángel de Jaime. Ay, hermano, eso fue extraordinario. Cómo nos llegó a lo profundo del corazón. Y me hizo pensar en esta última declaración que aparece allí en la palabra del Señor. Dice la sierva de Dios en Educación, página 294, todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida. ¿Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue su guardián desde el primer momento, que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el día de peligro, que estuvo con él en el valle de la sombra de muerte, que señaló su lugar de descanso,
que fue el primero en saludarle en la mañana de la resurrección y conocer por medio de él la historia de la interposición divina en la vida individual, de la cooperación celestial en todo trabajo en favor de la humanidad. Hermanos, amigos, por la gracia de Dios conoceremos a nuestro ángel. Yo quiero decirle a mi Señor esta mañana: Señor, gracias por tu infinito amor. Gracias por darme un ángel, el ángel que me acompaña, que me sostiene, que me fortalece. Quisiera, Señor, que me ayudaras a través de tu Espíritu Santo a poder proclamar como Pablo: el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, está conmigo. Y poder esta mañana rededicar mi vida a ese Dios todopoderoso para servirle con todo amor. Hay alguien que se une esta mañana al colocarse en pie para decirle: Señor, aquí está mi vida. Tómala como enteramente tuya, Señor. Posiblemente no he caminado por donde debería caminar. He tratado de resolver las cosas de mi vida a mi manera. Pero esta mañana, en medio de la tormenta, la tempestad, lo que venga, yo voy a estar confiado, porque tu ángel estará conmigo. Y al final de todas las cosas, me darás el privilegio de conocer mi ángel guardián, pero sobre todo, estar contigo, Padre, con mi Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Hay alguien en esta mañana que quiere decirle: Señor, yo quiero conocer mi ángel muy pronto cuando regreses. Señor, tengo una necesidad especial en este momento que tú conoces. Necesito la presencia de tu ángel en mi vida ahora, Señor, lo necesito para que traiga la bendición que más necesito en este momento. Si esa es tu necesidad, yo quiero orar especialmente por ti. Y te voy a invitar, además de pararte, que des un paso y vengas acá conmigo al altar. Y le puedas decir: Señor, necesito tu ángel en mi vida. Necesito tu presencia en mi vida. Necesito esa presencia tuya en mi vida, mi Señor. Hay momentos difíciles que no sabemos cómo actuar, qué hacer. Pero aquí está la promesa del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Mantengámonos firmes en el Señor. Mantengámonos, mis queridos hermanos, mirando solamente a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No importa lo que venga, no importa lo que sople, tu barco estará seguro, porque el Maestro está allí contigo y conmigo, y su ángel te guardará en completa paz hasta el día glorioso, cuando podamos abrazarnos allí con nuestro ángel y agradecerle por haber estado con nosotros y estar en ese encuentro maravilloso con el Dios del cielo por toda la eternidad. Nuestro amado Padre, esta mañana te alabamos una vez más. Bendecimos tu nombre, oh Dios, porque nos das la seguridad de pertenencia, porque nos creaste a tu imagen y semejanza y nos has redimido a través de la sangre preciosa de Jesucristo entregada en el Calvario para perdón de nuestros pecados y para vida eterna. Esta mañana, Señor Jesús, te recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Esta mañana, mi Señor, que agradecemos por ese ángel que nos has dado para acompañarnos mientras transitamos por los diferentes caminos de este planeta Tierra. Gracias, porque te servimos, porque te amamos, porque podemos acudir a ti en este momento con mis hermanos y amigos que han caminado para decirte: Señor, permite que tu ángel se manifieste, que tú traigas esa bendición que tanto necesito en mi hogar, en mi vida, en la salud, en lo que sea. Porque mi Dios, te complaces en bendecir a tus hijos y en capacitarnos para cumplir el propósito por el cual nos has dado la vida. Esta mañana oro por aquellos hermanos por quienes estuvimos orando y que tú les has dado una hermosa y grande bendición.
Especialmente oro por Rafael y Esperancita, que han venido esta mañana a decirte gracias, Maestro Divino, por lo que has hecho en nuestra vida. Y oramos, Padre, para que por favor no nos sueltes de tu mano, nos mantengas en tu camino y al final podamos vivir contigo en el hogar celestial. Te lo agradecemos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras alabamos al Señor con el último himno, que Betty nos va a himno 424, vamos a cantar ese himno como una alabanza al Señor, porque ese himno nos dice: nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti, sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Y a partir de la tercera estrofa, mientras cantamos este himno, podemos comenzar a salir hacia nuestras casas con la seguridad que el Señor está con nosotros siempre. Y mientras nos preparamos para cantar ese himno, pueden sentarse un momentito, por favor. Voy a pedirle a Nicauli que nos va a mencionar los nombres de los 4 hijos de Dios hermosos que hoy nacieron del agua y del Espíritu Santo.